Muy bien, jóvenes, bienvenidos a su curso de integrales. En esta ocasión vamos a estar trabajando con las integrales por sustitución. Hay algunas recomendaciones que se toman en cuenta al momento de integrar una función por sustitución. Primero, es lo más importante en una integral por sustitución es utilizar el reconocimiento de patrones para encontrar una integral definida. Esto es porque para poder hacer una sustitución se trata de buscar una integral simple, una integral que es compleja, se trata de llevarla a una forma simple para que se pueda integrar. Entonces lo primero que debo hacer es identificar el patrón que voy a seguir para obtener la integral. Otra recomendación es emplear un cambio de variable una vez uno haya hecho la identificación del patrón. Entonces hacer un cambio de variable para determinar la integral indefinida y utilizar la regla general de la potenciación para la integración con el fin de determinar cuál es el valor de esta integral. De manera que esas son tres recomendaciones que se hacen en una integral por sustitución. Vamos a ver que, como su nombre lo dice, se trata de una integral que es un poco compleja, llevarla a una integral más simple por medio de cambio de variable. Entonces para eso hay que identificar un patrón y luego que se identifique ese patrón se hace la sustitución y por último se integra esa función. Según el teorema 3.13 del libro de Larson, la sexta edición, relacionándolo con lo que es el teorema de la antiderivación, recordando que una antiderivada es la inversa, una función inversa a la derivación, ¿verdad que sí? O sea que la derivada y la integración son funciones inversas, pero en el caso de la integración por sustitución lo que se trata es de la inversa de una derivada compuesta, o sea, de una derivada donde se ha utilizado la regla de la cadena para poder obtener esa derivada. Recuerden que si yo tengo una función y la derivo y esa derivada la integro, me regresa a la función original. Entonces lo que queremos ver es en una función, cuando nosotros aplicamos regla de la cadena que nos genera una derivada, de qué manera esa derivada yo la llevo a su función original, bueno, integrándola. Entonces para eso necesitamos utilizar una integración por sustitución. Nos dice que sea g una función cuyo recorrido rango es un intervalo y sea f una función que es continua en ese intervalo si g es derivable en su dominio y f es una antiderivada de la función g en el intervalo, o sea, es una antiderivada de f dentro de ese intervalo. Entonces se va a cumplir que la integral de f de g de x por g' de x va a ser igual a la antiderivada de f de g de x más una constante de integración. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, fíjense, en una integral por sustitución siempre debe existir la función y la derivada de ella para poder hacer esa sustitución o ese cambio de variable. Eso es siempre ideal, ver si yo puedo realizar una función, realizar una sustitución es que exista la función y la derivada de esa función. Fíjense que yo tengo una función compuesta f de g de x, quiere decir que la función f es una composición de g. Ahora, ¿qué pasa? Que g tiene su derivada al lado. Entonces, si eso existe, yo puedo integrar esto simplemente como la primitiva de g de f de g de x más la constante de integración. En nuestros ejercicios nosotros vamos a estar utilizando a u como una función que es g de x, para en vez de utilizar a g de x utilizar a u y en vez de utilizar a g' de x utilizar a de u. Lo que implica que si yo puedo hacer esa sustitución, entonces yo puedo decir que en vez de f de g de x yo digo f de u y en vez de g' de x digo, en vez de g' por dx digo de u. Fíjense que esta función aquí está mucho más simple que esa de allá arriba. Entonces ya yo he hecho un cambio de variable, un cambio de sustitución, y que me queda simplemente integrar esto
aplicando la integración básica que hemos conocido ya en la unidad anterior. Si yo tengo lo mismo que estamos haciendo, f es la función exterior, ¿sí? La función que está fuera de la expresión. G de x es la función interior y g' de x es la derivada de g de x. ¿Sí? Esa es la estructura de una función y de la derivada de una función compuesta, o más bien una integración por sustitución. Para entender mejor esta expresión vamos a realizar varios ejemplos. Fíjate, si tengo una función integral de x cuadrado más 1 al cuadrado por 2x por el diferencial de x, vamos a hacer un cambio de variable aquí. Fíjate que no puedo, para integrar esto ya con la forma anterior de la potencia, tendría que desarrollar esa expresión, esa potencia. Pero no es necesario si conocemos la integración por sustitución. Siempre que ustedes tengan esa expresión, lo que está dentro del paréntesis, que no esté elevado a la potencia, es ideal hacerlo igual a u. ¿Cuándo me doy cuenta que voy a utilizar la sustitución? Bueno, cuando tengo una función y su derivada al lado. Aquí tengo x cuadrado más 1 y si derivo x cuadrado más 1, su derivada de 2x. Por eso debo hacer una sustitución. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos u, que es la función que vamos a sustituir la variable, por x cuadrado más 1. O sea que u, que es mi variable que no está en la función, la vamos a sustituir por x cuadrado más 1. Ahora, yo necesito la derivada de esa función, porque fíjense que yo tengo a una función y su derivada. O sea, tengo a x cuadrado y la derivada de x cuadrado. Entonces yo necesito saber quién es la derivada de u. La derivada de u, si derivamos a x cuadrado, simplemente la derivada de x cuadrado es 2x por el diferencial de x. Fíjense que si derivo a u voy a tener a du. Y si derivo a x cuadrado voy a tener x cuadrado por dx. Fíjense, si comparamos, acá el primer paréntesis es u y todo lo que está luego es de u. Entonces yo puedo sustituir a u por x cuadrado más 1 y 2x de x, es lo que está aquí debajo, por simplemente du. Y es lo que podemos hacer acá. Fíjense, x cuadrado más 1 al cuadrado sería u al cuadrado, 2x de x por du. Y si eso ocurre, entonces ya yo puedo integrar esto con la fórmula de la integral normal. O sea que la integral de u elevado a la n es u elevado a la n más 1 dividido entre n más 1. O sea que todo me quedará u elevado a la 2 más 1 dividido entre 2 más 1 más la constante de integración c. Si sumamos 2 más 1 me va a dar 3 y abajo en el denominador 2 más 1 es 3. Pero como u es x cuadrado más 1, lo sustituimos de una vez y ya esa función sería la integral de esa expresión. También podemos ese 3 escribirlo como un tercio y poner un tercio de x cuadrado más 1 al cubo más la constante de integración c. Y esa sería la integral de esa función por sustitución. Muy bien, en esta ocasión te presento algunos ejemplos de cómo integrar una función por el método de sustitución. Ya vimos un primer video donde te doy la parte introductoria. Aquí vamos a ver ahora otros ejemplos que te van a ayudar a enriquecer un poquito más el tema. Así que, buen trabajo. Vamos a ver esta integral de 5 coseno de 5x. Aquí hacemos a u igual a 5x. ¿Por qué lo hacemos? Porque la derivada de 5x es 5. Entonces no nos conviene hacer u coseno de 5x, porque si derivo coseno de 5x me va a dar otra cosa que no es la derivada, que es el 5 que está acá adelante. Entonces hacemos u coseno 5x. Como u es 5x, si derivo a 5x, si derivo a u me va a dar du. Y si derivo a 5x me va a dar 5 por dx. Recuerden que al derivar a x le coloco dx y al derivar a u le coloco du. Entonces, quiere decir esto que ya puedo hacer la sustitución. Como u es 5x y du es 5 por dx, fíjense que aquí está el 5 y aquí está dx. Entonces yo sustituyo a 5 por dx por du y a 5x por u. Voy a tener entonces coseno de u por du. Fíjense que no está el 5 ni está dx. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, la integral del coseno. Recuerden la integral de las funciones trigonométricas. Integral del coseno es seno. Integral del seno es menos coseno.
Integral de secante al cuadrado es tangente. Y así vamos identificando. Ahora lo que nos interesa es saber cuál es la integral del coseno. La integral del coseno es seno. Entonces aquí, donde está coseno de u, colocamos seno de u. Ahora recordando que u es 5x, sustituyendo a u por 5x, nos vamos a tener que la integral de 5 coseno de 5x es simplemente seno de 5x, más la constante de integración c. Recuerden que no puedo dejarlo en términos de u porque mi ejercicio fue dado en términos de x y hemos hecho un cambio de variable nada más para la integral, pero luego que se realice la integral debo volver a u a su valor original para que no se quede la expresión en términos de u, sino de la variable que fue dada originalmente. Siempre debe ocurrir eso. Vamos a ver entonces, vamos a ver ese otro ejemplo. Aquí nos dice la integral de t al cubo por la raíz cuadrada de t a la 4 más 5 por dt. Lo primero que debemos hacer es eliminar ese radical para poder llevar esa expresión a algo que yo conozca. Para quitar ese radical, lo primero que vamos a reescribirlo entre un paréntesis esta parte para que veamos algo que sabemos que está, pero no se ve muy fácil a menos que tengamos la conciencia. Yo puedo expresar t a la 4, fíjense, me llevé t a la 3, integral de t a la 3, pero hice una agrupación aquí. T a la 4, raíz cuadrada de t a la 4 más 5, pero fíjense que lo puse en un paréntesis y lo elevé a la 1. Eso es posible. Todo esto está elevado a la 1. Porque quiero que me vean una transformación que vamos a hacer aquí. Quiero eliminar ese radical porque no me permite trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Siempre que se va a eliminar un radical, en el video anterior se estuvo explicando esto, es importante que lo vamos a explicar, pero que también le demos una repasadita. Siempre que se va a eliminar un radical, lo que se hace es que se transforma la base con un exponente fraccionario, dividiendo entre el exponente que está acá, que es 1, el exponente, entre el índice de la raíz que tiene el radical acá. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Bueno, la integral de t a la 3 por lo que está acá dentro, o sea, t a la 4 más 5, elevado a un exponente que es el 1 que está acá, dividido entre el índice de la raíz. Puede haber cualquier número, en este caso hay un 2 que no se marca, puede haber un 5, un 10, lo que sea. Siempre va a quedar lo que esté acá dividido entre el exponente que está acá. Es importante esa parte porque es lo que nos va a permitir poder avanzar en el ejercicio. Ahora ya hemos eliminado ese radical. ¿Qué queda? Quitar, hacer el cambio de variable, hacer la sustitución. El cambio de variable de la expresión. Para esto, siempre que ustedes tengan una función algebraica, piensen en que u va a ser lo que está afectado por el radical, siempre y cuando la derivada esté al lado. Entonces fíjese, si yo tomo a u como t a la 4 más 5, si yo derivo a t a la 4 más 5, derivada de t a la 4 es 4t a la 3 por dt. Fíjense que yo tengo aquí, derivada de u es de u, y la derivada de t a la 4 es 4t a la t, y la derivada de 5 es 0. Por siempre se le coloca la variable que está acá, que es dt. Entonces, fíjense que aquí hay un 4 que no está en esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo a t al cubo, tengo, que está aquí, t al cubo, tengo a dt, pero no tengo acá a el 4. El 4 está acá, pero como un exponente. Recuerden que ese exponente le corresponde a u. Entonces, ya lo tenemos acá. O sea, ese 4 no está en esta expresión. ¿Qué se hace? Se despeja. Ese 4 que está multiplicando, o lo que no esté aquí, hay que despejarlo para poder hacer el cambio de variable. O sea, el 4 que está multiplicando quedará dividiendo de este lado y me quedará algo de esta manera. T al cubo por dt es igual a du dividido entre 4. Y ahora yo sí puedo hacer el cambio de variable. Fíjese que t al cubo por dt es ¿quién? Du sobre 4. Y yo puedo hacer ese cambio de variable a t al cubo por dt. Pero resulta que u es t a la 4 más 5. O sea, t a la 4 más 5 lo puedo sustituir por du y me va a quedar la integral de u a la 1 medio, ¿verdad? Esto que está entre paréntesis a la 1 medio, por t al cubo por dt, que es du sobre 4. Entonces ya fíjense que aquí es mucho más cómodo. Entonces este 1/4 lo vamos a sacar acá de la integral y lo colocaremos acá adelante, porque la integral de una constante es la misma constante, entonces se saca de la integral
y nos va a quedar 1 sobre 4 por la integral de u elevado a la 1 medio por du. ¿Sí? Ya el 4 no está y ahora podemos utilizar la regla básica de integración, que es u elevado a la n igual, la integral de u elevado a la n es igual a u elevado a la n más 1 dividido entre n más 1. Ya esto lo hemos visto varias veces, entonces vamos a tener la integral de u elevado a la 1 media. Recuerden que tenemos que sumarle 1. Ahora, ¿cómo yo le sumo 1? Uso la calculadora, podemos decir que la integral, usando la calculadora, 1 sobre 2 más 1, eso te da 3 medios. O también, se ve 3 medios, o también puedo simplemente sumar 1 más 2, 3, y se coloca el mismo denominador. O sea que 1 medio más 1 me da 3 sobre 2. Y siempre, como dice la fórmula, que debo dividir entre n más 1, entonces divido entre 3 sobre 2. Ahora lo que nos resta es eliminar, operar estas fracciones. Un cuarto que está dividido entre 2 tercios. ¿Qué hacemos? Siempre este de acá abajo se multiplica con el de arriba y los dos de abajo se multiplican entre ellos. Aquí 2 por el 1 que está acá arriba me va a dar 2 y 3 por 4 me va a dar 12. Algo importante, siempre que yo integro debe aparecer la constante de integración. Hasta que yo no integro, C no aparece. Si integro, automáticamente debe aparecer C, que es la constante de integración. Ahora, lo que hacemos es simplemente hacer la operación, hemos dicho 1 por el 2 y el 4 por el 3. O sea que me quedará 2 sobre 12. Y ahora podemos entonces hacer, simplificar esta expresión aquí y a entrar en el radical la fracción. Recuerden, de la misma forma que yo la saqué, debo entrarla, porque me lo dieron en función de un radical. Si queda como una fracción el exponente, entonces yo lo entro en el radical. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el 2, recuerden que vino del cuadrado que estaba acá, de la raíz cuadrada, ese 2. Entonces igual yo lo coloco. El 1 que está acá arriba era el exponente, entonces el 3 se convirtió, el 1 se convirtió en un 3. Por tal razón, el 3 se queda como un exponente, el 2 entra en la raíz que no se marca. Mitad de 2, 1, y mitad de 6, mitad de 12, C. Más la constante de integración C. Ahora, como me dieron el ejercicio en términos de t, no de u, hacemos la sustitución a u, que es t a la 4 más 5, y nos quedará algo de esta forma. 1/6 de la raíz cuadrada de t a la 4 más 5 elevado al cubo más c. Esa sería la integral de esa función. Quiere decir que la integral de t al cubo por la raíz cuadrada de t a la 4 más 5 por el diferencial de t es igual a 1/6 de la raíz cuadrada de t al cubo más 5 elevado a la 3 más la constante de integración. Y esa sería la integral de esa función. Vamos a ver este otro ejemplo. En este ejemplo vemos que existe un denominador, pero debo observar primero si lo puedo hacer por sustitución. Observen. Si yo tengo x a la 4 y lo derivo, me va a quedar 4x a la 3. Y como podemos ver, voy a tener un x a la 3 y eso me va a permitir hacer la derivada. Como está en el denominador, no existe ese denominador, no me conviene tenerlo ahí, pero sí puedo hacer el cambio de quitar ese denominador, cambiándole el signo al exponente, expresando el x, el 1 más x a la 4, multiplicando con x a la 3, pero cambiándole el signo al 2. Y me quedará algo de esta forma, la regla de la potenciación me lo permite. Me quedará x cubo por 1 más x a la 4 elevado a la menos 2. Fíjense que aquí está la 2 positivo, pero como lo coloqué multiplicando, o sea, el 1 más x a la 4 que está dividiendo acá, lo coloqué multiplicando, entonces eso obligatoriamente debo cambiar el signo para que no se altere la integral. Entonces de esa manera ya puedo hacer la sustitución haciendo 1 más x a la 4 igual a u, y si 1 más x a la 4 es u, la derivada de u es la derivada de 1, que es 0, y la derivada de x a la 4, que es 4x a la 3, por el diferencial de x. Ahora, fíjense que igual que el del pasado, el 4 afecta ahí, no me permite porque no está en esta integral, está multiplicando, queda dividiendo, y me va a quedar x cubo por dx igual a du sobre 4. ¿Sí? Ese 4 pasa dividiendo y me queda esa expresión. Ahora yo puedo hacer el cambio de variable igual que el anterior y me va a quedar que x cubo por dx es lo mismo que du sobre 4 y 1 más x a la 4 es u.
O sea que puedo hacer el cambio de variable y decir u a la menos 2, que es todo esto que está acá, por du sobre 4, que es x a la 3 por dx. Esto que está acá, x a la 3 por dx es du sobre 4. Y ahora, igual que el anterior, ese 4 sale acá adelante y me quedará algo muy simple para integrar. Me va a quedar un cuarto por la integral de u elevado a la menos 2. Entonces ya aquí aplicamos la regla de la integral, que es ya la conocida. La integral de u a la n es igual a u elevado a la n más 1 dividido entre n más 1. Pero fíjense que cuando yo le sume 1 a menos 2, lo que me va a quedar es menos 1. Menos 2 más 1 me queda menos 1. Por tal razón me queda u elevado a la menos 1 dividido entre menos 1, ¿sí?, por un cuarto. Y como integramos, aparece c. Ahora, cuando yo multiplique, 1 por menos 4 va a quedar menos 4. Y como el denominador no queda negativo, pues se coloca acá, en el numerador o en el centro de la fracción. Nunca puedo dejar el denominador negativo. Entonces ya acá queda algo muy simple. Ahora lo que hacemos es que este menos 1 que está acá, igual que como hicimos acá, que lo subimos con el signo negativo, ahora ese negativo lo bajamos con el signo positivo para que la función quede como va. O sea, no debo dejar el exponente negativo, sino que debe estar positivo. Como yo lo subí con signo negativo, ahora lo bajo con signo positivo, el 1 que está acá. Y hacemos el cambio de variable. Como u es 1 más x a la 4, pues ahora sustituyo donde está u por 1 más x a la 4 y me quedará 4 por 1 más x a la 4 a la 1, ¿sí? Y esa sería la derivada de esa función, lo que implica que la integral de x a la 3 sobre 1 más x a la 4 al cuadrado por dx es lo mismo que 1 menos 1 sobre 4 por 1 más x a la 4. Y esa sería la integral de esa función. Bueno, vamos a dejar el videito para acá, para que no se altere tanto. Nos vemos en un próximo tutorial. Buen trabajo.